La incidencia de los impuestos. ¿Cuánto paga cada uno en relación con los impuestos que recauda el gobierno? Esta pregunta no puede ser contestada simplemente viendo las leyes tributarias ni incluso las tablas de estimaciones basadas en esas leyes. Como ya hemos visto, la gente reacciona a los cambios en los impuestos alterando su propio comportamiento y las personas desarrollan diferentes habilidades para cambiar su comportamiento con el fin de evitar pagar impuestos. Mientras que un inversor puede invertir en bonos exentos de impuestos a una tasa de rentabilidad más baja o hacerlo en activos que dan una tasa de rentabilidad más alta pero que están sujetos a impuestos, un trabajador de una fábrica no tiene estas opciones y se encuentra con que, sea cual sea el impuesto que exija el gobierno, este será descontado de su paga una vez que la reciba. Hay varias maniobras financieras complejas que pueden hacer que las personas adineradas eviten pagar impuestos sobre la totalidad de sus ingresos, pero debido a que estos complejos arreglos requieren de abogados y otros profesionales, la gente de ingresos más modestos puede que no tenga la misma capacidad para escapar a su carga impositiva e incluso pueden terminar pagando un porcentaje más alto de impuestos sobre sus ingresos que alguien que tiene un nivel de ingresos más alto. Debido a que la renta no es lo único que se grava, la cantidad total de impuestos que un individuo paga también depende de cuántos otros impuestos le son aplicables y cuál es su situación. Evidentemente, los impuestos sobre la vivienda o los vehículos recaen solo sobre sus propietarios, sin embargo, los impuestos sobre las ventas recaen sobre las personas que compran cualquiera de los artículos que están sujetos a estos impuestos. Así pues, las personas gastan proporciones diferentes de su ingreso en bienes de consumo. Las personas de ingresos más bajos tienden a gastar proporciones más altas de su ingreso en bienes de consumo, mientras que aquellas con ingresos más altos tienden a invertir una proporción mayor de su ingreso y, en algunos casos, la mayor parte de este. El efecto es que los impuestos sobre las ventas tienden a alcanzar un porcentaje más alto del ingreso de las personas con menos ingresos que el de las personas con más ingresos. Esto es lo que se llama un impuesto regresivo, a diferencia de los impuestos progresivos, que someten a personas con ingresos más altos a pagar un mayor porcentaje de estos en forma de impuestos. Los impuestos de seguridad social son de igual manera regresivos, ya que se aplican solo sobre la renta hasta un nivel fijo, haciendo que los ingresos por encima de ese nivel no estén sujetos a impuestos de seguridad social. Los impuestos sobre la renta, por su parte, eximen de pagarlos a las personas cuyos ingresos caen por debajo de cierto nivel fijo. Dadas las diferentes reglas para los diferentes tipos de impuestos, en principio, el descifrar cuál será la incidencia total de los impuestos para cada persona no es fácil, mucho menos en la práctica. Los problemas y controversias sobre las tasas impositivas por lo general incluyen la incidencia de los impuestos a los ricos o a los pobres, cuando de hecho, los impuestos recaen sobre los ingresos más que sobre la riqueza. Una persona genuinamente rica, alguien con suficiente riqueza para no tener que trabajar, puede que tenga un ingreso modesto o que no tenga ningún tipo de ingreso durante algún año en particular. Más aún, incluso durante años en los que sus ingresos son elevados y existen altas tasas impositivas sobre ellos, estos impuestos no tocan la riqueza acumulada de los individuos ricos. Sin embargo, la mayoría de la gente descrita como ricos en las discusiones sobre temas impositivos no son en realidad ricos, sino que son personas normales que han llegado a sus años de ingresos máximos, en muchos casos después de haber trabajado durante décadas recibiendo salarios modestos. Los impuestos progresivos sobre la renta normalmente recaen sobre personas como estas en lugar de aquellas realmente ricas. Debido a que cada individuo paga una mezcla de impuestos progresivos y regresivos, al igual que hay impuestos que se aplican sobre algunos productos en particular y no sobre otros, esto dificulta extraordinariamente determinar quién está pagando qué parte de los impuestos de un país. Aún más difícil es determinar quién lleva la carga real de esos impuestos y sufre las consecuencias de los cambios en el comportamiento económico, incluso si el dinero no cambia de manos de forma directa. Por ejemplo, los empleados estadounidenses pagan la mitad de los impuestos que mantienen a la seguridad social y, además, todos aquellos que se destinan a pagar las compensaciones de los desempleados. Sin embargo, como vimos en el capítulo 9,
La cantidad que un empresario esté dispuesto a ofrecer por los servicios a un trabajador está limitada por cuánto aumentará sus ingresos al contratarlo. Pero un empleado cuya producción aumente en $50,000, las ventas de una compañía no vale 50,000, ni siquiera 45,000, si los impuestos de seguridad social, compensaciones de desempleo y otros costes suponen $10,000. En ese caso, el límite máximo de lo que un empresario estaría dispuesto a pagar por los servicios de esa persona sería de 40,000, no $50,000. Incluso si el trabajador no paga de forma directa los $10,000, si la paga recibida por ese trabajador es de $10,000 menos de lo que recibiría en otras condiciones, entonces la carga de esos impuestos recaería sobre el trabajador, independientemente de quien envíe ese dinero al gobierno. La historia es prácticamente la misma cuando los impuestos recaen sobre las empresas, que, por su parte, aumentan los precios a los consumidores. Dependiendo de la naturaleza de los impuestos y de la competencia del mercado, los consumidores pueden terminar o bien con toda o bien con ninguna carga impositiva. En resumen, la responsabilidad legal oficial del pago directo de los impuestos no necesariamente nos dice sobre quién recaerá la carga al final. Los impuestos no pueden ser transferidos a los consumidores cuando un impuesto específico recae sobre los negocios o cosas producidas en un lugar específico, si los consumidores tienen la opción de comprar el mismo objeto producido en lugares no sujetos a ese mismo impuesto. Como se observó en el capítulo 6, si el gobierno de Sudáfrica impone un impuesto de $320 por kilo de oro, el oro sudafricano no puede ser vendido en el mercado mundial por $320 más por kilo que el oro producido en otros países donde no existe un impuesto así, ya que para los consumidores el oro siempre será oro, independientemente de donde sea producido. El precio del oro producido y vendido dentro de Sudáfrica solo podría subir en $320 por kilo si el gobierno prohibiese la importación de oro de otros países que no tengan el mismo impuesto. El precio del oro también podría subir dentro de Sudáfrica si hubiera costes de transporte de, por ejemplo, $70 por kilo de oro procedente de los países productores más cercanos. Pero, en ese caso, solo $70 por kilo del impuesto podrían ser transferidos a los consumidores sudafricanos como un incremento en el precio, y los productores de oro tendrían que absorber los otros $250 por una subida de impuestos, al igual que la totalidad de los $320 por el oro vendido fuera de Sudáfrica. Sobre quién recaerá el peso de un determinado impuesto depende, en la práctica, de muchos factores económicos, independientemente de quien esté obligado por ley a entregar el dinero al gobierno y de cuál sea el producto y el impuesto en cuestión. La inflación puede cambiar la incidencia de los impuestos de otras formas. Bajo lo que se llaman impuestos progresivos, la gente con ingresos más altos paga no solo una mayor cantidad de impuestos, sino que también pagan un porcentaje más alto de sus ingresos. En periodos de inflación sustancial, la gente de recursos modestos se encuentra con que sus ingresos en dólares aumentan al igual que lo hace el coste de la vida, incluso si, al llevar a cabo un balance neto, comprueban que no pueden comprar más bienes y servicios reales que antes. Pero, debido a que las leyes tributarias están escritas en términos monetarios, los ciudadanos con ingresos medios puede que terminen pagando un porcentaje más alto de sus ingresos en impuestos si estos se elevan a los niveles que alguna vez alcanzaron las personas ricas. En resumen, en el supuesto de que las leyes tributarias se mantengan sin cambios, la combinación de la inflación con leyes tributarias progresivas significa tasas impositivas crecientes sobre ingresos reales. De la misma manera, y en el mismo supuesto, un periodo de deflación acarrea tasas impositivas decrecientes sobre un ingreso real. Cuando el ingreso toma la forma de ganancias de capital, el efecto de la inflación se acentúa, porque pueden pasar años entre el momento en que se realiza una inversión y el momento en que ésta comienza a producir beneficios, o no, ya que las expectativas no siempre se llegan a cumplir. Si una empresa realiza una inversión de $1.000.000 y el nivel de precio se duplica con el paso de los años, esa inversión adquirirá un valor de $2 millones, incluso si no ha logrado producir ninguna ganancia. Debido a que las leyes tributarias están basadas en valores expresados en dinero,
las empresas ahora tendrán que pagar impuestos sobre el $1.000.000 adicional, incluso si el valor real de la inversión no logra crecer en los años desde que fue realizada. Independientemente de las pérdidas sufridas por estos negocios, la pregunta más importante y fundamental es qué efecto traerá la inflación sobre la economía en su conjunto. Debido a que los mercados financieros realizan inversiones o rehúsan a hacerlas, basándose en expectativas de rentabilidad, durante un periodo sostenido de inflación e impuestos sustanciales sobre los rendimientos de capital, estos mercados se mostrarán más reacios a realizar ciertas inversiones, puesto que las tasas impositivas efectivas sobre los rendimientos de capital son más altas y puede que lleven a que se paguen impuestos incluso en situaciones donde no hayan ganancias reales de capital. Cuando los niveles de inversión caen, esto implica también una caída en la actividad económica en general y un descenso en las oportunidades de trabajo. Según un economista de empresa, entre finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1980, las tasas impositivas efectivas sobre el capital eran, en promedio, superiores al 100%. Tal vez no es ninguna coincidencia que los valores patrimoniales reales, precios de las acciones ajustados a la inflación, quebraran en casi 2/3 entre 1968 y 1982. En este periodo la productividad fue intermitente, la inflación estuvo en crecimiento, hubo altos niveles de desempleo y la economía estadounidense entró en un periodo de decadencia general. Debido a que las decisiones de inversión están basadas en expectativas sobre eventos futuros y políticas del gobierno también futuras, largos periodos de inflación significativa, como los que hubo entre 1940 y 1980 en Estados Unidos, crearon expectativas de que la inflación continuaría. Esto, por su parte, puede llevar a situaciones como la llamada estanflación de la década de 1970, cuando tanto el desempleo como la inflación aumentaron al mismo tiempo. Como los comercios, los sindicatos y los mercados financieros funcionaron bajo la suposición de que el sistema de la Reserva Federal iba a mantener la masa monetaria creciendo a un ritmo inflacionario, los precios y los salarios, de igual manera, se fijaron a niveles inflacionarios y los inversores solo invertían cuando las tasas de rentabilidad eran lo suficientemente altas como para sobrepasar las infladas tasas impositivas sobre los rendimientos de capital reales. Para romper este círculo vicioso de expectativas, los funcionarios de la Reserva Federal se vieron obligados a negarse a continuar ofertando el dinero necesario para cumplir con las expectativas de los comercios, los sindicatos, los inversores y otros. A corto plazo, esto significó que por parte de las empresas no habría suficiente dinero disponible para comprar bienes con precios fijados a ritmos inflacionarios o para mantener el pleno empleo a tasas inflacionarias fijadas por parte de los sindicatos anticipándose a los crecientes costes de vida. Esto, por su parte, supuso que las empresas, los sindicatos y los inversores tuvieron que realizar muchos y desagradables ajustes cuando sus expectativas no fueron satisfechas por las autoridades monetarias. El presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, fue denunciado y demonizado en la prensa y los círculos políticos por su falta de compasión hacia aquellos que, en los comercios y en los sindicatos, se habían visto afectados de forma negativa por su rechazo a continuar con las políticas inflacionarias sobre las que sus planes estaban basados. Pero, una vez que las aguas se calmaron, la economía comenzó a experimentar un aumento real en ingresos con bajo desempleo y bajas tasas de inflación que se extendió por décadas. La gente ya no basaba sus precios u otras decisiones económicas sobre la premisa de que habría sostenidos y sustanciales niveles de inflación, por lo que ya no fue necesario continuar rescatándolos con ofertas de dinero a niveles inflacionarios. La observación más destacable aquí es que los impuestos no son solo una simple transferencia de dinero al gobierno. Sus efectos en los incentivos y el comportamiento en la economía en su conjunto puede que sean los más importantes. Teniendo en cuenta tanto la tasa de inflación como la tasa impositiva sobre los rendimientos de capital, se ha estimado que la tasa impositiva efectiva sobre los rendimientos de capital en términos reales era de aproximadamente del 100% para 1981 y había sido incluso más alta en los años anteriores, 38,
Entre la caída de la inflación y la reducción de los impuestos sobre los rendimientos de capital durante la década de 1980, la tasa impositiva efectiva sobre los rendimientos de capital cayó por debajo del 40% en términos reales durante 1987. Bajo estas condiciones, no es sorprendente que la inversión, el empleo y los ingresos aumentaran, llevando a un crecimiento económico sostenido durante las siguientes 2 décadas. Aunque la tasa impositiva real sobre los rendimientos de capital aumentó un poco después de 1987, nunca más se acercó a los niveles que había alcanzado a finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. Además, el gobierno federal recaudó más ingresos por impuestos a los rendimientos de capital con los impuestos más bajos.